Gracias a todos y bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia caribeña dentro del ciclo número 33 de las conferencias caribeñas del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico. Le damos la bienvenida al doctor Raymond Laureano Ortiz, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y al señor Yaniv Lacascade, ayudante especial del presidente de Martinica, para este evento en la tarde de hoy. A nombre del personal docente, no docente y estudiantil del instituto, siempre es grato poder proveer este espacio de diálogo y discusión con nuestra comunidad amplia. Mi nombre es Jorge Giovanetti, coordinador del Archivo de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios del Caribe y actualmente en funciones de director interino del instituto. Así que voy a comenzar con dar una breve presentación de nuestro conferenciante y también de el comentarista o respondent, para luego pasar directamente a las presentaciones, seguido de la respuesta y luego una sección de preguntas y comentarios. Raymond Laureano Ortiz es ingeniero, consultor gerencial y doctor en historia. Ha colaborado con múltiples organizaciones internacionales, incluyendo la Sociedad Británica para los Estudios del Caribe, en la cual sirvió como su presidente, y la Asociación de Historiadores del Caribe, donde se desempeñó como vicepresidente. Ha liderado como editor ejecutivo el lanzamiento de la revista Caribbean Conjunctures, que es la revista arbitrada multilingüe de la Asociación de Estudios del Caribe, y también es autor del texto Relaciones Internacionales, Puerto Rico, Estados Unidos y el resto del mundo. Actualmente se desempeña como decano asociado para asuntos académicos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, aquí en San Juan. El señor Jean-Yves Lacascade es asesor de Relaciones Exteriores del presidente de Martinica y ha sido central en el proceso de afiliación de Martinica a CARICOM, primero como miembro asociado, ahora en julio del 2023, y encaminado a su entrada oficial a este organismo en febrero del 2024. Lo felicitamos por ese logro. El señor Lacascade tiene estudios en American University, Tufts University y Florida International University. En FIU también se ha desempeñado como afiliado investigador en Miami, Florida, Jean Monnet European Center for Excellence. Ha sido diplomático de la Unión Europea en Bruselas, África, América del Sur y el Caribe, incluyendo más recientemente en Haití. Ha estado a cargo de las relaciones internacionales de los territorios franceses de Martinica y la Guayana Francesa. Nos regocija mucho tener estos dos distinguidos conferenciantes hoy, así que le damos la palabra al doctor Laureano. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, gracias al instituto por darnos esta oportunidad, este espacio para compartir sobre proyectos de investigación que hemos estado haciendo en los últimos tiempos. Gracias a Yanis Lacascat, que también sacó de su tiempo para estar con nosotros y conversar en torno a sus proyectos en el mundo real, en la práctica, y también sus proyectos académicos. Y reaccionar pues a lo que vamos a estar presentando el día de hoy. Hoy el tema es Matices de Puerto Rico ante el Caribe y ante el mundo. Ese es el nombre que utilizo para describir eh, un proyecto macro eh, que recoge un número significativo de mis intereses de investigación. Y, y todo comenzó precisamente con el proyecto de investigación doctoral en el Centro de Estudios Avanzados. Era un proyecto de historia que lo que pretendía era recoger la historia de las relaciones internacionales, de la proyección internacional de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico específicamente. El proyecto macro lo que intenta es entonces recoger esa proyección de Puerto Rico internacionalmente, no solamente desde el punto de vista de lo que ha hecho el gobierno, sino también la sociedad civil y lo que estoy llamando los actores diaspóricos, y de eso pues hablaremos en un momento. Eh, y buena parte de la proyección internacional de Puerto Rico tiene que ver con la región en donde estamos ubicados, el Caribe o Gran Caribe, ¿no? Que incluye no solamente el Caribe insular, sino también los territorios continentales en torno al Mar Caribe.
Eh, y como dije, el proyecto macro que intenta pues capturar esa, o más bien visibilizar la proyección internacional de Puerto Rico, visibilizarla en el mundo académico, visibilizarla en el público general, pues tiene varios componentes, como ya mencioné, es la gestión que ha estado haciendo el gobierno de Puerto Rico, la gestión que ha hecho la sociedad civil, la gestión que han hecho lo que llaman los actores diaspóricos y visibilizar también el contexto caribeño en el que pues, Puerto Rico se mueve. Eh, en términos de la eh, actividad internacional del gobierno de Puerto Rico, eh, a eso le llamamos paradiplomacia, ¿no? Y en un momento pues vamos a definir lo que queremos decir con eso, ¿no? Porque es mucho más allá de simplemente las relaciones internacionales de un territorio asociado. Y esa parte es la que mayormente he estado trabajando académicamente, en la que se ha publicado. Eh, ya la parte de la acción civil y los actores diaspóricos hemos estado trabajando para recoger testimonios y eventualmente junto a otros compañeros investigadores pues empezar a teorizar más esa parte, pero que es parte importante de lo que es la proyección internacional de Puerto Rico. Y por supuesto, hemos querido también involucrarnos en lo que es la proyección internacional del Caribe y por eso pues queremos incluir eh, eh, unos pequeños comentarios, unos cortos comentarios, unos breves comentarios sobre lo que hemos estado realizando en ese sector. Eh, en torno a la gestión internacional del gobierno de Puerto Rico, pues como ya les había mencionado, eso fue parte de lo que capturé en la tesis doctoral, que tenía que ver mayormente con la gestión internacional del gobierno de Puerto Rico en los años 80 y 90, eh, eh, trabajando sobre trabajos que se había hecho previamente por otros investigadores para las décadas eh, anteriores, ¿no? En los 50 y los 60, por ejemplo. El gran trabajo de la profesora Evelyn Vélez, eh, que, que centró su investigación en esas décadas, que fueron sumamente importantes también para el gobierno de Puerto Rico y su proyección internacional. Y los que deseen ver los detalles de esa investigación pueden ir a las conferencias caribeñas ciclo 20 en el 2019, eh, perdón, en el 2017 debí poner, puse ahí 2019. Allí está el enlace que tengo ahí en pantalla, es el enlace para la conferencia de aquel momento. Ahí entro entonces los detalles de toda la gama de actividades que había documentado sobre Puerto Rico. En términos de publicaciones académicas, hemos tenido también la oportunidad de publicar en revistas y capítulos de libros, y esto se ha centrado mayormente entonces, expande un poco lo que había hecho como investigación doctoral, y entran entonces en la relación Puerto Rico y específicamente la comunidad caribeña o CARICOM. Y es muy interesante porque siempre se ha asociado a Puerto Rico como aislado de esos círculos. Sin embargo, eh, según logré pues, capturar en esos artículos, Puerto Rico estuvo muy presente en Would la you turn a formación. bit down the music? Just a little bit down the music. Puerto The Rico, volume, volume. a ver, Puerto Rico estuvo muy presente en los años de formación de lo que eventualmente se convirtió en CARICOM. Eh, y, y nada, me resulta importante pues, traer eso sobre la mesa, visibilizar esa participación que tuvo Puerto Rico en el pasado. Puerto Rico es parte de la familia caribeña y aunque tal vez en los últimos tiempos no ha estado muy presente, ha estado un tanto alejado, sí ha tenido momentos de gran interacción con el Caribe, con el Gran Caribe. Y los puntos importantes de ese contenido que hemos querido visibilizar a través del trabajo de tesis, a través de los artículos, incluye pues un espacio, un marco teórico basado en lo que llamamos paradiplomacia. También han estado las iniciativas importantes internacionales entre los 40 y los 60, iniciativas internacionales entre los 80 y los 90, y también pues, la relación histórica de interacción entre Puerto Rico y CARICOM, como acabo de decir. En términos de perspectivas para historiar
esa gestión internacional de Puerto Rico. Pues en la academia mayormente para hablar de las relaciones internacionales de Puerto Rico ha permeado la preocupación eh, por la situación colonial en Puerto Rico, así que el, el marco, la corriente que se ha utilizado para hablar, analizar las relaciones internacionales de Puerto Rico ha sido una perspectiva anticolonial, una perspectiva antiimperialista. Y en esa corriente definitivamente tenemos que mencionar a Carmen Gautier y a todos los profesores que han sido parte de, o que fueron parte de esos esfuerzos que ella lideró desde la Universidad de Puerto Rico en algún momento eh, desde el Departamento de Ciencias Sociales y también a través de la red Claxo. Por otro lado, pues hemos tenido también que, a través de la prensa, a través de debates jurídicos y políticos partidistas, está la gran preocupación al hablar de relaciones internacionales de si Puerto Rico puede tener relaciones internacionales o no. Eh, y el debate se ha centrado en eso y lo que muchos conocemos, lo que está en el imaginario colectivo de los puertorriqueños es eso, que Puerto Rico probablemente no tiene la capacidad de tener relaciones internacionales y que cualquier cosa en esa dirección pues está fuera de orden. Entonces, cuando entré en la investigación doctoral, mi intención era no entrar en ese debate, sino documentar qué es lo que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico había estado haciendo en términos de relacionarse internacionalmente, y lo hice para las décadas del 80 y 90, tomando las tres administraciones, las tres gobernaciones que hubo durante ese periodo, y fue interesante ver cómo hubo esfuerzos que tuvieron una cierta continuidad, aunque en el debate político partidista se hablaba de que se abandonaban proyectos y se empezaban nuevos y se cambiaban enfoques. Sí fue el caso en algunas estrategias, pero en otras, como la estrategia caribeñista, interesantemente y sorprendentemente para algunos, hubo una continuidad desde los tiempos de Carlos Romero Barceló, pasando por Hernández Colón y desembocando en las gobernaciones de Pedro Rosselló. Así que eh, para poder entonces sentir que tenía un espacio mayor dentro del cual podía mirar estas actividades internacionales, analizarlas de una manera más relajada en comparación al campo de batalla que pudiesen ser los debates políticos partidistas, por ejemplo, o la preocupación de la situación colonial. Entonces se recurría a lo que llaman paradiplomacia. Los estudios de paradiplomacia son aquellos que se centran en la actividad, en capturar la actividad internacional de gobiernos subnacionales. Son gobiernos que están debajo de un gobierno central de una nación soberana, de una nación independiente. Así que ahí dentro caben las actividades internacionales de las ciudades, las actividades internacionales de provincias, departamentos o estados federados como los de Estados Unidos y México, y están las relaciones internacionales de estados asociados como lo de Puerto Rico en relación a Estados Unidos. El término para diplomacia fue acuñado en la década del 80 por dos académicos, Duchasek y Soldatos, de las academias estadounidenses y canadienses, y lo hicieron dentro del campo de los estudios del federalismo. Como saben, ese es el estudio entre gobierno central y los gobiernos federados, los gobiernos subnacionales federados, como es el caso de Estados Unidos. Eh, eh, Se estudia esa división de poderes. En ese campo fue que surgió el término para diplomacia, para entonces referirse a la actividad internacional de esos gobiernos subnacionales. Y había un interés particular en sus momentos iniciales en esas dinámicas que se daban en las fronteras, entre ciudades fronterizas o estados fronterizos, ¿no? Provincias, estados federados fronterizos. También inicialmente había un gran interés por provincias, perdón, de gobiernos subnacionales que tenían un interés de marcarse distintos en relación al gobierno central y en algunos casos
pues habían intenciones de tal vez buscar una mayor autonomía o incluso independencia, aunque cuando ya caían en eso, se le llama más protodiplomacia que más allá de paradiplomacia, ¿no? Porque no andan buscando una diplomacia paralela, sino eh, con ciertos visos de independencia. Eh, y autores claves en todo este asunto de la paradiplomacia, ya sea porque teorizan al respecto o proveen información de casos importantes de paradiplomacia, no son los indicados aquí: Aldecoa, Keating, Macmillan, Lowenthal, Tavares y Fornaro. Eh, Además de esta perspectiva desde la paradiplomacia, también tuve interés, mis intereses se alineaban con otras corrientes que eran revisionistas, ¿no? En términos de ver de una manera distinta lo que era la historia de la Guerra Fría en Latinoamérica, las relaciones Estados Unidos-Latinoamérica y las relaciones Estados Unidos-Caribe. Eh, y estas corrientes entonces estaban proveyendo una alternativa a lo que dominaba hasta el momento de ver a los, digamos, sujetos bajo eh, las dinámicas de la Guerra Fría, bajo las dinámicas que se daban entre estas grandes potencias que estaban antagonizando durante la Guerra Fría, pues en lugar de ver al resto de los países como sujetos o víctimas indefensas, pues le han tratado de reconocer una cierta iniciativa, una cierta agencia, un cierto pensamiento estratégico a estos países, a estas comunidades, a estos individuos, eh, para conseguir lo que es una agenda propia dentro de estas dinámicas mayores. Entonces, pues lo que yo pretendía hacer, pues se alineaba muy bien con estas corrientes, ¿no? Porque estaba tratando de ver más allá y ver lo que específicamente internacionalmente hicieron cada uno de los gobiernos de Puerto Rico y pues reconocer que hubo un trabajo que hubo que hacer, que incluía también alinearse con Estados Unidos, pero se trataba de ver cómo se adelantaban las necesidades de Puerto Rico dentro de esa realidad de política exterior estadounidense. Eh, También hay una corriente interesante en Island Studies, tal vez algunos conozcan los trabajos de Godfrey Baldacchino. Eh, Ellos han escrito un par de cosas sobre paradiplomacia, pero una de las, uno de los pensamientos que permea de los trabajos que son editados por Baldacchino es el hecho de que todas estas islas, muchas de estas islas continúan en estas relaciones ambiguas con sus respectivos países metropolitanos porque en relaciones coloniales, ¿no? O cuasi coloniales. Y que lo hacen, ellos argumentan que lo hacen por estrategia, ¿no? Por estrategia económica y por una serie de otros factores así que de esa manera le están asignando alguna iniciativa, alguna agencia, ¿no? Esta es la portada de alguno de los libros claves para todo este asunto de la paradiplomacia. El primero pues, tiene que ver con cuestiones teóricas, el segundo de Samuel Macmillan documenta la paradiplomacia de los 50 estados de Estados Unidos, o sea que no somos únicos en ese sentido. El tercero, Global California, es por el reconocido eh, académico de asuntos latinoamericanos y caribeños. Eh, Lowenthal documenta la paradiplomacia de California, del estado de California. En el prólogo, ahora no recuerdo el nombre del historiador, eh, eh, argumenta de que esto es un libro importante para California, porque California tiene las necesidades internacionales de una nación del siglo XXI, es lo que dice el prólogo. Y el libro, aparte de documentar la paradiplomacia de California, también procede a dar unas recomendaciones, entre ellas, tengan más presencia internacional, abran oficinas en otros países. Hay un buen número de países de estados de Estados Unidos que tienen oficinas en el exterior. Y además, también les recomienda a California que trabaje los círculos internos de relaciones internacionales en el Capitolio, que, por ejemplo, el noreste de Nueva Inglaterra, los estados de Nueva Inglaterra, eh,
han sido muy efectivos en adelantar sus agendas internacionales a través del Congreso de Estados Unidos. Tienen unos buenos equipos de cabildeo en ese sentido y les recomienda a California que también haga lo propio, ¿no? Porque de lo contrario, pues se va a quedar atrás en materia de lograr avanzar en ciertos puntos de su agenda internacional. El último tiene que ver con la paradiplomacia de las ciudades y particularmente las ciudades brasileñas. El autor Tavares dirigió las relaciones internacionales de la ciudad de Sao Paulo. Estos son libros que adelantan estas visiones revisionistas sobre lo que es la Guerra Fría en Latinoamérica y documentan cómo ciertos países, ciertas comunidades, ciertos líderes adelantaron sus propias agendas dentro de las dinámicas de la Guerra Fría. Así que le asigna una agencia, una iniciativa a estos entes. Estos son libros que de alguna manera también eh, eh, revisan, ¿no?, lo que tradicionalmente han sido las posturas eh, académicas en torno a las relaciones internacionales de Latinoamérica y el Caribe con Estados Unidos. Y nuevamente, en lugar de presentarlos como sujetos indefensos y pobres países pequeños ante el coloso, pues habla de casos y de situaciones en donde los países pequeños han logrado su agenda frente a los Estados Unidos. Además de estas corrientes de la paradiplomacia, específicamente en Latinoamérica ha habido un grupo que ha estado muy activo, o dos grupos, dos núcleos de académicos que han estado muy activos en documentar la paradiplomacia, sobre todo la paradiplomacia fronteriza entre ciudades o estados en países latinoamericanos. Y por un lado está el grupo en torno a la revista paradiplomacia.org, que viene publicándose desde 2011. Y por otro lado está la red de expertos en paradiplomacia, eh, que desde el 2019 se ha estado eh, reuniendo o ha estado produciendo trabajos, publicaciones, y por lo menos se reunieron en el 2019. Eso fue después de haber tenido sesiones especiales en LASA, en las conferencias de LASA en el 2016 y 2018. En términos del contenido que hemos tratado de visibilizar en la academia, pues tiene que ver con Puerto Rico como parte de esa paradiplomacia emergente que hubo entre los 40 y los 60, eh, a través de tres organizaciones que los países metropolitanos del Caribe crearon, empezando por la Comisión Angloamericana, luego la Comisión del Caribe y finalmente la Organización del Caribe. Puerto Rico tuvo representantes en esas tres organizaciones. La junta principal de esas organizaciones estaba compuesta por representantes de los países metropolitanos, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Francia, pero siempre hubo una junta auxiliar en donde había representantes de los territorios de cada uno de esos países. Puerto Rico entonces tuvo esa oportunidad de enviar representantes y de esa manera tuvo esa oportunidad de interactuar con líderes de otras partes del Caribe. Así que esta instancia particular es señalada por un lado por Evelyn Vélez y por Antonio Gastambide como la base de una identidad caribeña, ¿no? Porque fue una oportunidad en donde se pudo trabajar hombro con hombro sobre asuntos de seguridad y desarrollo económico con personas de los otros territorios. Estos son los libros que sirven de base para documentar esa parte de la paradiplomacia, empezando por el libro de Evelyn Vélez, Puerto Rico, Política Exterior sin Estado Soberano. Además de eso, pues también otros momentos importantes de la paradiplomacia de Puerto Rico que hemos tratado de visibilizar a través de lo que hemos escrito hasta el momento, tiene que ver con el proyecto de la vitrina de democracia y desarrollo de los 50 y los 60. Saben que representantes de los gobiernos de más de 100 países y territorios alrededor del mundo vinieron a Puerto Rico para ver de cerca cómo se estaban manejando diferentes aspectos de la democracia, cómo se manejaban programas de vivienda, programas de desarrollo de la juventud, programas de desarrollo económico, cómo atraer inversiones y por el estilo. De aquí, por ejemplo, salieron líderes de Irlanda y Singapur, que hoy día son nuestros principales competidores cuando estamos tratando de atraer inversionistas en el sector de farmacéuticas y biotecnología. Usualmente somos los tres finalistas
y ellos admiten que aprendieron mucho de lo que originalmente implementaron, de lo que vieron en Puerto Rico en aquel momento. Aparte de eso, en los 80 estuvo el programa de Puerto Rico para el Desarrollo del Caribe, eh, que tuvo su origen, tuvo sus primeros pasos bajo Romero Barceló a finales de los 70 y luego en los 80 y bajo Hernández Colón. Tito Colorado estuvo liderando el programa, eh, y se promovieron plantas gemelas e inversión, eh, utilizando, se financiaron proyectos entre Puerto Rico y otras partes del Caribe, utilizando los fondos que habían disponibles por los impuestos que pagaban las compañías de la famosa sección 936. Eh, y aún ese programa se continuó bajo Rosselló y ellos promovían los préstamos a bajo costo en CARICOM y otros lugares, por lo menos en la primera gobernación de Rosselló. También estuvo el proyecto de ser miembro de diferentes foros internacionales. Ahí hubo sí más debate entre las diferentes administraciones de qué hacer y qué no hacer. Y finalmente, hacia finales de los 90, se dio el proyecto del Puente Intercultural de las Américas, en donde la administración de Pedro Rosselló se juntó con gobernadores del sur de Estados Unidos para eh, promover a Puerto Rico y los estados del sur como lugar idóneo para inversiones a través del mundo, contrario a lo que tal vez había hecho Tito Colorado en la administración anterior, en donde se iba con todos los líderes del Caribe a través del mundo para promover la región entera. Ya en el asunto de la acción civil internacional y los actores diaspóricos, el tratamiento académico, eh, pues es trabajo en progreso. Eh, y había estado llevando a cabo un proyecto junto a Mayra Vélez del Departamento de Ciencias Políticas allí en la UPR y Julio Ortiz, que tiene base en Nueva York. Y precisamente habíamos llamado el proyecto de la manera que denominamos esta sesión, Noticias de Puerto Rico ante el mundo, para diplomacia, acción civil y actores diaspóricos. Y habíamos estado conversando con diversas personas que representaban testimonios de esa acción civil. Por ejemplo, personas que han estado en foros internacionales eh, que tienen que ver con adelantar los derechos de las mujeres, los afrodescendientes, la comunidad LGBT, trabajadores. También hemos estado en conversación con grupos religiosos, movimientos políticos, sobre todo los de independencia y colectivos ambientalistas que tienen redes internacionales. Y también hemos estado hablando con personas que han estado en las estructuras de la gobernanza del Internet, representando a Puerto Rico y también como individuos, adelantando los intereses de Puerto Rico. E igualmente, pues nada, las redes más conocidas como las de intercambio académico, deportivo y artístico. Así que este es un proyecto en proceso y usamos el término relaciones intersocietales para referirnos a esa actividad internacional de la sociedad civil. Es un término que Gastambide y Colón Morera utilizan en el artículo que tenemos ahí indicado en un libro que se publicó en Cuba. En cuanto a los actores diaspóricos, nos estamos refiriendo a, a, a dos tipos de personas, ¿no? Por un lado, a puertorriqueños que están en la diáspora, eh, manejando las relaciones internacionales de otras jurisdicciones, sean estados de Estados Unidos, gobierno federal de Estados Unidos o gobiernos en otras partes del mundo. Ahí es donde entra precisamente Yaniv Lacascat, que ha estado manejando las relaciones internacionales de Martinica y Guayana Francesa, aunque él también ha tenido eh, experiencias en la Unión Europea, en diversas partes del mundo. Y por otro lado tenemos a Antonio Carmona, él es presidente de la Universidad de San Martín, en la parte de San Martín que está bajo gobierno neerlandés, y allí él ha tenido saben que es una universidad del gobierno pública, y ha tenido oportunidad de interactuar con múltiples partes a través del Caribe, y por eso lo consideramos también como un caso muy particular de paradiplomacia. Él dice que en un día típico tienen que hablar holandés, francés, papiamento, español e inglés por las interacciones que tienen. University of the West Indies en el mundo anglófono, por ejemplo, Países Bajos, están las agencias centrales de investigación que le competen, francés con la parte de San Martín que habla francés y español pues con
con parte de la población de allá que habla español y también pues con el Caribe hispano, incluyendo Puerto Rico. Así que hemos estado trabajando también para recoger testimonios y apreciaciones académicas de esos actores diaspóricos, de la misma manera que estamos haciéndolo con la sociedad civil. También hay otra parte de esos actores diaspóricos, que son, ya en ese caso hablamos de la comunidad global, la comunidad general que hay no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Eh, y yo creo que adquirió mayor relieve esa comunidad global de Puerto Rico, pues por lo que pasó con Huracán María, ¿no? Que estuvieron muy pendientes de, de hacer todo lo posible por ayudarnos a recuperar. Eh, y pues hay una inquietud particular con el asunto porque pareciera que eh, proveyó una cierta unidad en un momento dado, que tal vez se ve todavía la unidad en ciertos aspectos, eh, y lo comparamos pues con esa unidad que tienen las diásporas judía y cubana, ¿no? Que los hacen tan poderosos a la hora de influir la política exterior en diferentes partes del mundo en torno a sus lugares de origen. Así que pues estamos pues explorando ese concepto, ¿no? No solamente Huracán María, también verano 2019. Fue interesante ver cómo grupos de la diáspora quisieron como que también participar y dar su opinión sobre el asunto. Eh, entonces, más allá de lo que ha sido la proyección internacional de Puerto Rico, hemos querido también involucrarnos en asuntos internacionales del Caribe en pleno. Y ahí pues hemos trabajado el tema de la paradiplomacia climática junto precisamente a Yanif Lacascat. eh, Hemos publicado, la, tenemos unos escritos que lo que promueven es la idea de que se mantengan bien presentes en los territorios europeos eh, a la hora de implementar la cooperación Unión Europea y la región Latinoamérica y Caribe, LAC, y sobre todo en el campo del cambio climático. eh, pues hay muchísimo espacio para colaborar y estamos invitando a que se mantenga presente nuevamente a los territorios no soberanos de la región. Eh, sí, el cambio climático se ha convertido como en esa punta de lanza de los esfuerzos de la región para llamar la atención mundial, de la misma manera que tal vez lo hicieron en el pasado, como fue la iniciativa de la Cuenca del Caribe en su momento por la Guerra Fría, pues esto pudiese pues, ser la punta de lanza para recibir la atención que se necesita. También, por otro lado, en términos de querer involucrarnos más en estudios de la paradiplomacia en el Caribe, formamos un grupo que le llamamos el Caribbean Paradiplomacy Interest Group, con personas de diferentes partes del Caribe, que hemos estado colaborando desde el 2018 en diversas actividades. Tuvimos un panel en la Caribbean Studies Association 2018 en Cuba, tuvimos un simposio en University of the West Indies en Trinidad, luego tuvimos un panel en el 2019 en CSA Colombia, y finalmente tuvimos en el 2021 dos sesiones virtuales con la idea de seguir recogiendo testimonios y posturas, estudios de caso y posturas académicas en torno a la paradiplomacia, y pues, esperamos que eso se convierta en una publicación en algún momento, Mapping de Caribbean Paradiplomacy, teoría y práctica. Y finalmente, aparte de todo el trabajo que se ha intentado hacer desde el punto de vista de la academia, también tenemos este frente de divulgación al público general, que de alguna manera pues tiene un primer paso a través de la publicación de un texto para escuela superior, el Departamento de Educación. Ellos tienen una serie de electivas, una de ellas es Relaciones Internacionales, y entonces tuvimos la oportunidad de participar para escribir un libro que pues destacara el rol de Puerto Rico o que pusiera las cosas desde la perspectiva de Puerto Rico. Entiendo que lo empezaron a usar este semestre del Departamento de Educación. Y la idea es, pues, como que crear una inquietud de lo que es ciudadanía global y cómo ser ciudadano global desde lo puertorriqueño. Entendemos que al dar información que probablemente no ha estado a la mano, podremos de alguna manera concientizar
y empoderar y entusiasmar sean estudiantes o sea público en general a tomar acciones concretas de cómo crear redes internacionales y involucrarse, aprovechar oportunidades que se dan en el ámbito internacional, ya sea a través de empresas, activismos y otros grupos de interés. En el libro pues se recoge mucho de lo que hemos estado hablando. eh, se crea la conciencia de que Puerto Rico ha estado conectado globalmente a través del gobierno, la sociedad civil y la diáspora, y que hay una comunidad global, hay personas puertorriqueñas en muchos países del mundo y que eso es algo que pudiésemos estar aprovechando mucho más. Eh, y en términos generales pensamos que exponer al estudiantado, ¿no? A tener una visión global, una visión amplia de lo que pasa en el mundo. Eso le da una oportunidad de poner en perspectiva, pues, lo que recoge de cada uno de los entornos locales, ¿no? Lo que recoge en términos sociales, familiares, religiosos e incluso políticos partidistas acá, pues se amplía, ¿no? Y pone en posición a la gente de tomar decisiones, que nos llevan, por lo menos en teoría, nos llevan a un mundo más justo, más equitativo, una mayor calidad de vida, porque estamos tomando decisiones de manera consciente y no pues por miedo o eh, presionados por alguno de los círculos en los que nos movemos acá localmente. Eh, sí, de este último proyecto, pues estoy bien alerta de cuáles van a ser las reacciones de los estudiantes, de los maestros y también compañeros académicos de especialistas en educación global. Me interesa mucho seguir desarrollando esa parte porque para mí es importante que todo lo que uno haga en el mundo académico de alguna manera llegue al público general. En cuanto a para diplomacia de Puerto Rico y del Caribe, hay un par de estudiantes trabajando temas relacionados en el Centro de Estudios Avanzados. Sé que Mayra Vélez, en el departamento, la directora interina de Ciencias Políticas en UPR, está trabajando en la paradiplomacia caribeña del desastre. Y en términos generales, las inquietudes de investigación siguen siendo cómo logramos que el Gran Caribe, la región donde Puerto Rico está ubicado, se logre integrar más para asuntos de cooperación, sean asuntos climáticos o en múltiples otros temas. Cómo integramos a los países no independientes a, a todo este ejercicio que los países independientes llevan a cabo y dar seguimiento a iniciativas interesantes de integración, como lo fue una conferencia que hubo en la semana pasada en Martinica, bajo el auspicio del Grupo de Logística de la Asociación de Estados del Caribe, y el título era algo así como Conectando el Gran Caribe, no puse la mitad en inglés, la mitad en español, Conectando el Gran Caribe, un mar, un cielo, un mercado, ¿no? Es un pensamiento así poderoso, ¿no? De que esa es la aspiración, cómo podemos llegar a eso o lo más cerca posible a eso. Y nada, eso es lo que tenía para compartir con ustedes y muy entusiasmado con la idea de que Yanis esté aquí, porque él es precisamente uno de los actores diaspóricos de los que estaba hablando. Y no solamente eso, sino que también pues con lo que él ha hecho en términos de para diplomacia del Caribe francés, le da contexto a lo que hemos hecho nosotros acá, o lo que pudiésemos hacer. Así que los dejo con Yanis. Gracias, Raymond. Vamos a darle la palabra a Yanif Lacasquet. Yanif, ¿se escucha? Nosotros no lo escuchamos. Vamos.
¿Logran escucharme? Sí, Ahora sí, ahora sí, sí Hello. escuchamos. Sí, Escuchamos, sí. sí. Perdóneme por los temas, las problemáticas técnicas. No, decía sencillamente que quería felicitar al doctor Laureano porque él dio una excelente presentación de la teoría de la acción exterior de entidades no estatales, porque claro, el tema de relaciones internacionales muchas veces se estudia desde el punto de vista de las relaciones del Estado, de los países, mientras que aquí estamos evolucionando sobre un concepto que, que conlleva un cierto reconocimiento de la internacionalización de las relaciones entre entidades no gubernamentales que sean estados, provincias, ciudades, etcétera. En ese contexto, Puerto Rico tuvo una serie de actividades en ese marco de la acción internacional que desafortunadamente en Puerto Rico, después de la época de los 50 y los 60, el tema de internacionalización se confunde con un tema de estatus político porque el hecho de trabajar en temas internacionales, eso envuelve estudiantes, eso envuelve estudios, y hoy en día la interdependencia del mundo nos obliga en cualquier manera a estar enfrentados a la globalización. Así que desde ese punto de vista, hay acción internacional en todas las áreas o en todas las dimensiones de la sociedad civil o de los gobiernos subestatales. En ese caso, pues digamos que Puerto Rico tuvo un auge muy importante en el periodo de la política de desarrollo del Caribe, del CBI, que lo llevaba el señor Antonio J. Colorado en la época de la mandatura de Hernández Colón. Y obviamente, pues desafortunadamente, ese proceso llevó también a un deseo de las autoridades políticas puertorriqueñas a buscar una participación en organizaciones internacionales regionales, en la Iberoamérica, etcétera, sabiendo que notamente, por ejemplo, en la Asociación de Estados del Caribe, la participación de territorios asociados en temas de cooperación conjunta, como la prevención de desastres naturales, el transporte, el desarrollo del comercio o del turismo, pues siempre era un tema que afectaba a todos los territorios, fueran independientes o no. Así que esa paradiplomacia, ese concepto, pues no ha podido tener un auge muy grande en Puerto Rico porque se confunde acción exterior con acción de un país independiente. Y entonces, visto la polaridad, la polarización que tiene el tema de la internacionalización en Puerto Rico, pues el tema de Puerto Rico no ha podido internacionalizarse, igual, por ejemplo, como el caso de Martinica y de los territorios franceses, en la cual pues yo he tenido la suerte de participar como estudiante de Relaciones Internacionales, ya que mis padres son originarios de esas islas. Y en ese caso, pues yo he podido trabajar muy activamente a la entrada de los territorios a las organizaciones internacionales del Caribe, como la Organización de Estados del Caribe Oriental, la Comunidad Caribeña, y obviamente, pues, eh, el gobierno francés a nivel de París también ha decidido dar un poquito más de espacio para que los territorios ultramarinos puedan participar más en la realidad del desarrollo económico y social de su entorno geográfico. Así que ahí tenemos una distinción muy interesante entre el desarrollo de esa política de internacionalización de los territorios asociados. En ese sentido, quería darles un ejemplo de una ley francesa que se llama la Ley sobre la internacionalización y la cooperación regional de los territorios asociados, que ha permitido efectivamente a los territorios franceses de ser parte de delegaciones de Francia en asuntos internacionales y a la misma vez permitir una participación de los territorios en trabajando en embajadas de Francia, como el caso mío ahora, que soy funcionario de Martinica, pero trabajando dentro de la embajada de Francia, donde me permite pues trabajar
con el embajador y los diferentes miembros de la comunidad diplomática de Francia para el Caribe, pero tratando de aportar una visión ultramarina y a la misma vez permitiendo a Martinica de participar más activamente en la política exterior de Francia en el Caribe. Es un ejemplo un poquito más avanzado, pero que es una manera de darle un poco más de participación a las autoridades gubernamentales isleñas en materia de política exterior. De manera general, el concepto de paradiplomacia necesita un mejor entendimiento en los círculos académicos de Puerto Rico para efectivamente mostrar que es totalmente posible para una administración, por ejemplo, del Departamento de Estado de Puerto Rico, de estar presente en actividades de la política exterior de Estados Unidos en el Caribe. Pero realmente en ese sentido, pues los pasos que se han hecho son bastante tímidos y y por otra parte no son parte de la política principal de los responsables de la política pública de Puerto Rico. En todo caso, el ejemplo que ha presentado el doctor Leareano, pues permite de efectivamente mostrar la riqueza que existe en la teoría de relaciones internacionales paradiplomáticas, en el rol de la diáspora puertorriqueña en diferentes entes internacionales. Tenemos, por ejemplo, el secretario de la Educación de Estados Unidos, que es de origen puertorriqueño. Hay muchísimos programas de cooperación internacional en manera académica. Y yo creo que lo interesante de este ejercicio en el Caribe es que existen una multiplicidad de territorios no independientes en el Caribe, tanto desde el punto de vista holandés o inglés, como lo ha mostrado el caso de San Martín, el caso de Islas Vírgenes Británicas. Así que todo lo que se puede hacer para fortalecer los intercambios académicos entre los territorios asociados de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y los Países Bajos, pues permitiría efectivamente fortalecer el conocimiento y el intercambio de prácticas. En ese sentido también sería muy interesante de desarrollar programas de educación en materia de relaciones internacionales y de diplomacia en la cual Puerto Rico podría participar con otros centros de educación en el Caribe. Quisiera en ese sentido darles un ejemplo muy bueno de paradiplomacia, que sería la implementación del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pues técnicamente un territorio asociado europeo y un territorio asociado a Estados Unidos podrían participar en la ejecución de este programa transatlántico entre Estados Unidos y la Europa, en el sentido de que, por ejemplo, la Unión Europea reconoce lo que se llama las regiones de ultramar, que se llama regiones ultraperiféricas, que es el caso de Islas Canarias y las islas portuguesas de Madeira y de Azores, en el cual se muestra que los territorios de Europa que quedan fuera de la geografía inmediata de Europa tienen tienen la misma posibilidad y la misma legitimidad jurídica de participar en acciones de cooperación internacional. O sea que en ese sentido, pues yo me propongo próximamente a proponer una iniciativa que permita a Puerto Rico de poder participar en programas de cooperación con la Europa caribeña, que serían los territorios holandeses o franceses. Así que de manera general, pues felicito al doctor Lariano por esta excelente presentación. También reconozco el rol de la Universidad de Puerto Rico en el desarrollo de este ciclo de conferencias y de una manera general, pues quería también explicar que el tema de la paradiplomacia no debe ser un tema que debe ser confundido de manera política, sino sencillamente es un término que permite reconocer la acción internacional de ciudades, de provincias, de universidades, y en el día de hoy no podemos estar alejados de la globalización y de lo que pasa en el mundo, que sea en temas de cómo conjuntamente enfrentarse a las soluciones de problemas que afectan a la región del Caribe, que sea el cambio climático, que sea cómo promover el turismo, cómo promover el turismo multidestino,
pues eso permite una mejor oportunidad para implementar lo que llamamos en Francia la diplomacia territorial, que quiere decir la diplomacia ejercida por los territorios no independientes en marco de la metrópoli francesa. Así que pues quisiera agradecer por la invitación y espero poder contestar a sus preguntas y seguir debatiendo sobre el tema de la paradiplomacia y la globalización en la cual puede Puerto Rico ejercer. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por sus intervenciones y de traer este tema a la mesa, que es uno que eh, en cierta medida eh, a veces no se toca por razones que bien conocemos y que ambos expusieron. Así que es bueno traerlo a la mesa y estamos alegres de haberlo hecho aquí desde el instituto. Yo creo que podemos abrir a preguntas del público. Cualquier persona que quiera hacer una pregunta a los ponentes, este es el momento. Tenemos un tiempo eh, amplio para hacerlo. No sé si debe hacer una para romper el hielo. Yo también tengo una para Yaniv, así que cualquiera de los dos. Pues, pues rompe el hielo tú, Raymond, con el diálogo con Janif en lo que Exacto. la Yaniv, intervención. no te has ido. Este, hace un momento estaba hablando de que entre los 40 y los 60 se formaron unas organizaciones Sí, internacionales. voy a tratar de hacer la primera pregunta. Ah, ¿Cómo es, cómo es, cómo está el tema de la paradiplomacia aplicada en el contexto de la administración actual de Puerto Rico? Pues en esta administración no necesariamente he escuchado mucho. A ver, en los otros días, bueno, sí estaban hablando de España. Aparentemente ha habido varias delegaciones a España para promover la inversión de empresas españolas acá en Puerto Rico. Eh, igualmente ha habido mucho movimiento con la República Dominicana. Están cultivando esa relación, que ha sido una bastante constante a través del tiempo. Ha tenido sus altos y bajos, pero también están procurando mantener una relación para que haya inversiones cruzadas, ¿no? Dominicanos acá a Puerto Rico y viceversa. Eh, Allá en la República Dominicana hay inversión de muchos puertorriqueños en diversos sectores y una muy interesante tiene que ver con el mundo tecnológico. Los parques industriales, bueno, allá le llaman parques tecnológicos, desarrollo de software, por decir algo, los call centers están, es un sector muy activo en estos momentos y la inversión puertorriqueña es significativa. Así que lo he visto en el contexto de esos dos países mayormente, sí, mayormente dentro del contexto de esos dos países y tiene que ver pues con el promover la inversión. En la administración anterior vi que bajo Ricky Rosselló, hubo un interés también en involucrarse en la cuestión climática. Ha habido una serie de eventos auspiciados por las Naciones Unidas, unos, el gobierno francés, otros, en donde se han estado tratando de llegar a unos compromisos para de alguna manera reversar o al menos controlar toda la cuestión del cambio climático, unos compromisos de control de emisiones, etcétera. Y sé que aunque hubo unos acuerdos en París en el 2015, ha habido ejercicios posteriores para tratar de reforzar los compromisos. En algún momento el presidente Trump había dicho que no iba a honrar esos compromisos, se iba a echar hacia atrás. Y en ese momento se creó entonces un esfuerzo por parte de algunos estados y ciudades
haciendo conferencias en donde decían que ellos sí iban a cumplir con los compromisos, por lo menos en sus territorios, y Puerto Rico se estaba uniendo a ese ejercicio y fue interesante verlo ejecutar. Eh, Tenía yo una pregunta para ti, Yanix. Eh, Tengo una sí, pregunta bueno, para ti. sí, bueno, pues la pregunta por la profesora Jacqueline. No, esto- eh, yo creo que la Asociación de Estados del Caribe, que es una organización intergubernamental que se encuentra en Trinidad y Tobago, es un buen ejemplo de la práctica paradiplomática de los territorios no asociados o los territorios que son considerando, los territorios no independientes que son considerados miembros asociados, sobre todo en el área de la cooperación. Lo que hay que saber es que de manera general, las organizaciones internacionales en el Caribe, cuando se negocia el acuerdo de membresía de los territorios no independientes, es con la condición de que los territorios no ejerzan participación en temas de diálogo internacional que pertenezca a la competencia o al ámbito de los estados de la metrópolis. Y en esa situación, pues, por ejemplo, no se permite o no se estipula en los documentos de asociación que los territorios asociados puedan participar en discusiones propias de política internacional. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, una cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, donde los estados miembros independientes participan con los miembros asociados en la toma de decisión, pues eso es un ejemplo donde es muy difícil condicionar la participación de los territorios asociados en discusiones de política exterior. Tenemos un ejemplo muy extraordinario en el Pacífico, donde el presidente Biden eh, invitó a la Casa Blanca a los miembros de la Asociación de Estados del Pacífico, que reúne a países independientes del Pacífico y a países o territorios no asociados, no independientes, como la Polinesia y la Nueva Caledonia. Y en ese sentido, pues, las autoridades en París se encuentran en una gran dificultad porque no pueden impedir que los territorios asociados, miembros del Foro de Países del Pacífico, participen a la cumbre Pacífico Estados Unidos, pero a la misma vez, pues, eh, la situación de estos territorios que están en una situación de autonomía avanzada, como la de Puerto Rico, pues se ve claramente que estos territorios participan en foros de política exterior, que sería normalmente la responsabilidad de Metrópolis. Pero en todo caso, la Asociación del Caribe es un buen ejemplo de cómo los territorios pueden formar parte de organizaciones regionales de cooperación regional y no de política exterior. Y por eso es que siempre la candidatura de Puerto Rico como miembro asociado de la Asociación del Caribe siempre ha sido bloqueada por el Departamento de Estado por sencillamente ser organizaciones que harían que Puerto Rico tuviese una interacción con países como Cuba y Venezuela, que siempre tienen una crítica importante de la posición de Estados Unidos sobre la Helms-Burton, etcétera, etcétera, el ALBA, etcétera. Así que, para resumir, pues, la S es un excelente foro para el ejercicio de la paradiplomacia, pero en temas de cooperación regional, como la previsión de los desastres, el transporte y el turismo sustentable. Muchísimas gracias. Yanis, me pareció interesante que Sandra Casanova de Martinica lideró, presidió el grupo de trabajo de logística o transportación en la AS para organizar esta conferencia que hubo la semana pasada en Martinica, ¿no? Sobre conectando el Gran Caribe, un mar, un cielo, un mercado. Martinica es miembro asociado de la AS. Correcto, sí. Hubo un cambio en la gobernabilidad de la S, donde Francia
aceptó dejar de ser miembro asociado sobre la perspectiva de algunos de los territorios que decidieron presentar una candidatura para ser miembros asociados por su propio nombre, que es el caso de Guadalupe, Martinica y San Martín. Y entonces, en este caso, el foro de la semana pasada en Martinica, pues permitió una participación amplia de países del Gran Caribe en la definición de las prioridades de conectividad para el Caribe, porque hoy en día la conectividad está muy afectada por la alza de precios importantes y por la reducción de la participación de líneas aéreas en diferentes foros o en diferentes lugares, porque sencillamente el COVID eh, eh, causó un gran estrago en la posibilidad de vuelos y muchas líneas aéreas se quedaban sin pasajeros, como el caso de Santa Lucía, donde ahora hoy en día pues han perdido mucho desde la cierre de la Alias y del American Eagle, que volaba frecuentemente entre Puerto Rico y las islas vecinas. Sí, no, y me parece el detalle de que Sandra Casanova de Martinica lideró ese comité de trabajo, esa comisión o ese comité de la organización, me parece significativo. Es como si Puerto Rico fuese miembro asociado, alguien de Puerto Rico liderara un comité de cooperación, en este caso cuestiones logísticas, cuestiones de transportación, así que me pareció bien interesante eso, esa oportunidad se pudiese dar. De todo que Martinica tenía la presidencia del Grupo Transporte de la Asociación de Estados del Caribe. Exacto, exacto. ¿Alguna otra pregunta del público, intervención de nuestros participantes hoy? La pregunta que te tenía, Yanis, tiene que ver con CARICOM, que es el proceso más reciente, ¿no? El pasado mes de julio, CARICOM decidió aceptar la petición de ingreso de Martinica. Eh, claro, es algo que se tiene que trabajar de aquí a febrero para entonces habilitar que en febrero oficialmente Martinica entre. Me parece muy interesante que Martinica esté haciendo todo esto y que se deba a que Francia pasó una ley que permite pues, esto mismo, ¿no? Una paradiplomacia, una diplomacia territorial, cuando en otros tiempos, en estas organizaciones de las que estábamos hablando hace un momento, de los años 40 a los 60, Francia estaba allí en la junta principal y dio mucha pelea para permitir que sus territorios estuvieran representados también en el cuerpo auxiliar. Y muchas veces pues limitaba, ¿no? Quería tener un control bastante significativo de todo lo que pasaba. Y ahora de momento es el país que con mayor espacio está manejando el asunto de que sus territorios, que en estos momentos son como si fueran estados, como si fuera Florida, Nueva York, California de Estados Unidos, pues lo es Martinica de Francia, ¿no? Eh, Nada, si puedes compartir algo en términos de esa experiencia de lograr que entrar a CARICOM, después de haberlo logrado en la OECO, por cierto, donde ahora son igual número de miembros asociados que miembros plenos. Sí, es interesante porque la experiencia de la CARICOM ha sido muy, muy interesante porque la CARICOM tenía siempre el sentimiento de que Puerto Rico, de la que Martinica no era, era Francia y como tal no podía ser elegible para participar en las actividades de cooperación de la Comunidad Caribeña, que es la organización regional caribeña más prestigiosa en estos momentos. Pues mira, el proceso está en negociación eh, y una de las cosas que siempre CARICOM exigió es que la negociación de Martinica sea con Martinica y no como Martinica rodeada de funcionarios diplomáticos de Francia. Entonces eso ha sido bastante controversial porque, claro, los mismos embajadores de Francia ante la CARICOM dicen, bueno, ese es mi rol. Y básicamente la política pública de Francia dice que si efectivamente
en el marco de la nueva ley, los territorios asociados o de ultramar pueden ser miembros asociados de organizaciones regionales, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores debe respetar que en ese caso Martinica está convirtiéndose en miembro asociado de CARICOM como Martinica por el marco de la ley que permite a Martinica ejercer una cierta diplomacia regional en el marco de sus competencias constitucionales. Así que eso es un tema muy interesante y obviamente una vez que la decisión de entrada sea ejercida, pues eso le da a Martinica un espacio, una plataforma de observación extremadamente interesante. Y obviamente cuando la CARICOM participe en una cumbre de jefes de estados, invitando, por ejemplo, al secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Blinken, que estuvo en la última cumbre de CARICOM en Trinidad, pues eso le da a Martinica una gran plataforma y una manera indirecta de influenciar temas que puedan afectar al Caribe, como el tema de Haití, como el tema de los acuerdos de negocios entre CARICOM y Estados Unidos. Así que es un tema muy interesante. Estamos casi al punto final de la negociación, pero es una situación muy compleja porque CARICOM también tiene una tradición de trabajar en inglés y por el momento el francés no es un idioma oficial de CARICOM, entonces eso dificulta la participación de muchos funcionarios de Martinica que necesitarían una traducción simultánea en la discusión de los diferentes temas de cooperación. Así que para mí es una experiencia inolvidable, extraordinaria y pues es un caso donde la paradiplomacia pues se puede ejercer en toda legalidad y en todo respeto de la política de acción exterior de un país que tiene territorios asociados y que eso se aplicaría directamente a Estados Unidos en el caso de Puerto Rico. Sí, es interesante que sería el primer miembro asociado que habla no inglesa, aunque ya hay países miembros plenos como Haití y Surinam que son de habla no inglesa, sería el primer territorio asociado, así que me parece sumamente interesante. Y, y nada, que trae también sus retos para CARICOM y todas las organizaciones que sigan recibiendo miembros no asociados. En algún momento estabas conversando sobre la OECO, la Organización de Estados del Caribe Oriental, que es un grupo más pequeño, que tiene, si no me equivoco, 6 miembros plenos y tiene ahora tiene 6 miembros asociados con la entrada de Martinica. Eso, eso representa un gran reto para la organización porque no solo debe estar atendiendo las necesidades de las naciones independientes, sino también de los territorios asociados de alguna manera. Obviamente causa un debate muy interesante porque ahora la parte holandesa de San Martín ha mostrado un interés, la isla de San Bartolomeo también ha mostrado un interés y entonces eso crea una situación donde el número de territorios asociados es mayor que el número de los países independientes. Entonces, eso también pues crea un equilibrio geográfico y de geopolítica muy interesante. Pero por otro lado, los territorios son miembros asociados en ciertas áreas de competencia y no en todas. Así que eso también puede ser un factor que permita una mayor unión entre los territorios y países del Caribe Oriental. Gracias. Hay una pregunta de uno de los participantes, pero quiero intervenir con una observación y una pregunta que está alineada con esta discusión reciente. Y sin ser un experto ni reclamar ninguna autoridad sobre asuntos de política internacional contemporánea en la región, pero siempre recuerdo una intervención de Anthony Bryan en una conferencia hace ya muchos años atrás, en la que él destacó cómo la Asociación de Estados del Caribe Oriental era un ejemplo muy que en sí mismo sobresalía más que el mismo CARICOM en términos de los logros que habían tenido y la manera en que podían trabajar en conjunto, ¿no? Referencia al Easy Dollar y ese tipo de cosas. Entonces, un poco la pregunta de curiosidad es que, y esto es asumiendo que
que hubiera un interés entre los policymakers en Puerto Rico de realmente mirar hacia la región y no hacia España, eh, habría más, o sea, la primera pregunta es si ese estado de cosas que describió Anthony Bryan, contraponiendo la asociación más pequeña del Caribe Oriental y CARICOM, todavía es el caso, 20 años más tarde de eso, y si ese es el caso, ¿cuántas más posibilidades tendría Puerto Rico de crear alianzas con esos estados caribeños del Oriente, que tenerlas en CARICOM como un cuerpo regional más amplio? Aquí los expertos son Janice y Jacqueline Laguardia, que está aquí con nosotros también en la audiencia. Eh, Definitivamente la UECO pues, logró una serie de cosas en el ámbito económico que todavía no se han logrado CARICOM, ¿no? O sea, se han integrado mucho más que el grupo mayor. Eh, y ante los ojos externos, pues sí, siguen siendo como un modelo de lo rápido que hicieron ciertas cosas. Ya hay otras consideraciones que probablemente Yanis puede hablar de ellas porque él ha estado trabajando con ellos recientemente para la entrada de Martinica, recientemente. Eh, y en términos de cooperación, ese grupo siempre ha estado interesado en trabajar con Puerto Rico. En los 80 y los 90 hubo varios acuerdos firmados entre el gobierno de Puerto Rico con la OEP para cooperar en una serie de sectores. Hay acuerdos firmados, tanto por la administración de Hernández Colón como la de José. Y también ellos tuvieron un cónsul por un tiempo aquí, Vázquez Vera, el profesor Vázquez Vera, Efraín Vázquez Vera. Así que sí, ha habido siempre un interés de mantener un vínculo con Puerto Rico y ahí sí existe la posibilidad. En términos de cooperación en innovación, también hay unas áreas, innovación, tecnología, hay unas áreas que no se han explotado. Eh, en ese caso, el tener a Barbados cerca, en donde hay un gran movimiento en todo este mundo de Internet, tecnologías cripto, pero usadas eh, apropiadamente, legalmente, ¿no? Eh, pues presenta como que un área interesante y sé que la misma persona, Sandra Casanova de Martinica, que lideró este esfuerzo de transportación y logística, también ella, en Martinica, lidera todas estas cuestiones que tienen que ver con innovación, tecnologías, internet, y, y estoy seguro que es un área que ella misma pudiese también promover dentro de la OECO y aprovechar sinergias con Barbados y con nosotros, ¿no? Que estamos conectados, que ya está en comunicación cercana. Yanis, ¿tenías algo que comentar sobre esto, sobre la OECO, como lugar tal vez pionero en ciertas cosas y que todavía se destaca por tal vez un cierto nivel de integración? Que por cierto, según conversaciones previas con Yanis, la entrada de Martinica le trae retos adicionales a la organización porque Martinica quiere integración económica también. ¿Cómo se hace eso? Siendo parte del sistema francés. Sí, lo que es un tema interesante es que un territorio asociado no puede ser parte de una unión aduanera eh, que no sea la europea, porque en ese momento habría un conflicto entre el tema de integración de económica regional caribeña y europea, debido a la legalidad de la pertenencia de Martinica a Francia y por lo tanto a la Unión Europea. Pero lo que es interesante es que la Unión Europea tiene acuerdos de reciprocidad comercial limitada, porque claro, el campo de exportación europeo no es el mismo que el del Caribe, pero en todo caso, la Unión Europea ha reconocido la particularidad de los territorios franceses como economías frágiles, economías ultramarinas que no están localizadas en el sistema europeo. Entonces, lo que se está proponiendo ahora es una reciprocidad progresiva mucho mayor y la posibilidad para los territorios de ultramar de tener acuerdos sectoriales regionales
que permitan a los países vecinos de tener un comercio, un libre comercio más recíproco y no considerar a Martinica como un país independiente europeo. Esos acuerdos de facilitación de comercio se están negociando hoy. Por ejemplo, yo llegué un poquito tarde a la conferencia porque salía de una reunión sobre facilitación del comercio entre Santa Lucía y Martinica y fue extremadamente interesante. Pero de manera general, eh, la participación de los miembros asociados a estas organizaciones regionales es una participación eh, concentrada principalmente sobre la cooperación en temas no conflictivos como los desastres naturales, educación, comercio, etcétera. Pero en ningún momento se puede hablar de una integración económica, pero se puede hablar de una facilitación de los intercambios comerciales. O sea que no se debe ver una participación de estos territorios al proceso más importante de ellos de hacer una moneda común, de crear un marco libre de circulación de bienes y de personas, porque claro, ahí también entra el tema de la inmigración ilegal, porque claro, la economía de los territorios ultramarinos es mucho mejor porque están afiliados a una metrópolis. Así que todavía ese concepto tiene su complejidad y progresivamente se necesita una mayor educación, mayor conocimiento sobre el aporte que los miembros asociados pueden tener por pertenecer a estas organizaciones regionales que tienen pues precios de accesión que son bastante, no diría prohibitivos, pero por ejemplo, para Martinica ser miembro asociado de la ADECO tiene que pagar $200,000. Y entonces siempre uno busca, bueno, pues, cuál es el return on investment, como decía, el retorno a lo que se invierte. Y por el momento son temas que necesitan mucho más estudio y no sencillamente ser parte de una organización porque sencillamente puede ser prohibitivo el costo de participar a todas estas actividades de cooperación regional. Muy bien. Gracias, Yanif. Tenemos una pregunta desde colega Ramírez Zamora desde San Andrés, que yo creo que se disculpa porque entró un poco tarde, pero quizás está contestada en la presentación que hizo Laureano. La pregunta es: ¿cuáles son las motivaciones de Puerto Rico en su ejercicio paradiplomático y si son estas importantes reivindicaciones identitarias? Raymond. Sí, sí, gracias a Juan Fernando por la pregunta. En efecto, ha habido diversas motivaciones. La que ha sido constante a través de las administraciones es aquella que facilita la cooperación y sobre todo promueve el comercio. Eh, pero sí, ha habido algunas administraciones, particularmente aquellas asociadas al partido que quiere promover la libre asociación de Puerto Rico con Estados Unidos, pero con una un cierto espacio de soberanía, un cierto reconocimiento de, de autonomía, debo decir, no soberanía. Pero, ellos sí hicieron movidas de actividad internacional que buscaban eso, ¿no? Particularmente aquellas en organismos internacionales de las Naciones Unidas, que aunque se justificaba por el hecho de buscar espacios para cooperación, al mismo tiempo estaban buscando que Puerto Rico tuviese ese reconocimiento como un ente autónomo en relación con Estados Unidos, que tiene una relación con Estados Unidos, pero tiene una cierta autonomía. Eh, Tal vez para dar trasfondo, en Puerto Rico las administraciones han sido dominadas, han tomado turnos desde los años 60 hasta el sol de hoy, dos miembros de dos partidos políticos. Uno es el partido a favor de la estadidad, que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos, Partido Nuevo Progresista, y el otro es el Partido Popular Democrático, el que promueve la relación de libre asociación que se tiene, aunque ellos mismos han estado promoviendo la idea de que
se refuerce, ¿no? La relación que tenemos, ¿no? Para darnos más autonomía de la que tenemos. Hubo demasiadas áreas grises en la manera que se definió la libre asociación, el Estado libre asociado, y esas áreas grises han causado que hayan interpretaciones diversas del espacio de autonomía que tiene Puerto Rico. Entonces, una manera de ellos buscar ese reconocimiento, esa personalidad autónoma era siendo miembros de algunas organizaciones importantes internacionales, aparte del interés de cooperar, ¿no? He estado intrigado también sobre la paradiplomacia de San Andrés, así que será un tema que estaré explorando más adelante. Creo haber visto un artículo sobre el asunto y también creo haber visto los retos que tuvieron en San Andrés para recuperar de algún huracán y creo que el gobierno chino había ofrecido tal vez lo que el gobierno colombiano no había ofrecido. Así que son asuntos interesantes que, nada, que me interesa explorar más adelante. Eso significa que podemos mirar al Caribe Oriental y el Caribe Occidental en ambas direcciones En efecto, desde Puerto Rico. Así que en efecto. no sé si tenemos alguna otra pregunta o observación del público. No, eh, yo creo que sin más, no, sí, sin más preguntas, yo creo que tenemos que agradecer a nuestros presentadores una discusión de un tema innovador que yo creo que puede dar mucho de qué hablar. eh, si nos movemos de los temas que han dominado los asuntos de política que ya están hasta gastados. Así que gracias a Yaniv Lacascade por sacar su tiempo desde Santa Lucía, esa isla tan bonita. Y gracias a Raymond desde otra isla bonita acá en Puerto Rico, por su tiempo y su trabajo. Y esperamos que lo siga desarrollando. Un Así que placer, Jorge. Mil gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que se unieron a la sesión. muy bien, y nos veremos en la próxima conferencia caribeña, que yo creo que es en 2 semanas. La estaremos anunciando por nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.